Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes informarte con las noticias más controversiales del acontecer nacional. Y hoy te traemos un super notición porque han sido reveladas las razones por las cuales el régimen de Nicolás Maduro detuvo al reportero Jesús Medina minutos antes de ser aprehendido por los cuerpos de seguridad del régimen. Todos los interesantes detalles de todo lo que el régimen no quería que saliera a la luz pública te los contaremos el día de hoy. Así que no te apartes ni un segundo y prepárate a escuchar lo que te contaremos a continuación. Si nos ven grabando nos quitan el material y nos pueden meter preso. Fue lo que dijo el 29 de agosto de 2018 el reportero gráfico Jesús Medina Esaine, que vaticinó lo que ocurriría horas después. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo emboscaron dentro del transporte subterráneo Metro de Caracas mientras acompañaba a periodistas internacionales a realizar un reportaje para mostrar la realidad del país. Podemos ir presos porque al régimen no le conviene mostrar cómo está el caos en el metro y en el país. Un sistema subterráneo cuyos trenes se han descarrilado en 2 oportunidades en el 2019 y su flota ha disminuido en unidades y capacidad. La periodista peruana Juana Avellaneda y su camarógrafo presenciaron el momento en el que hombres encapuchados no identificados que portaban armas largas y cortas dijeron «Esaine», preguntando por el reportero de Dollar Today, un medio de comunicación que, según el régimen de Nicolás Maduro, se encarga de colocar el precio de la moneda estadounidense en el mercado negro venezolano. Antes de ser secuestrado, Jesús le dijo a la policía que no nos conocía. Este periodista sacrificó su libertad para mostrar el daño que le ha hecho el Ejecutivo Nacional al país del que todos los ciudadanos huyen, pero que él, Medina, tanto ama, dijo Avellaneda. El video publicado a más de un año de su detención y que evidencia el trabajo de investigación que hacía antes de ser capturado, fue logrado gracias a la colaboración de un medio de comunicación peruano. El material se obtuvo de los celulares de los periodistas internacionales que no pudieron ser capturados por el SEBIN gracias a la actuación de Medina. El gobierno no acredita a la prensa internacional nada más a los que ellos quieren y a su conveniencia. Puede venir un policía y yo le puedo decir que el que está grabando soy yo. Soy venezolano que trabajo para un medio de comunicación y quizás no me puedan hacer nada. En cambio, ustedes llegan a decir que están grabando y se los pueden llevar presos, alertó Medina a los comunicadores peruanos que realizaban el reportaje Venezuela agoniza. Y es así, a comienzos de 2019, a 5 meses de la detención de Medina, privaron de libertad a 2 periodistas franceses, 3 son de la agencia de noticias internacional EFE y 2 chilenos quienes hacían su trabajo, informar. Ellos, a diferencia del reportero gráfico venezolano, obtuvieron la libertad, así como Billy Six, un periodista alemán quien en marzo del año en curso fue deportado a su país natal tras permanecer 4 meses privado de libertad. El hombre acusado por el gobierno de espionaje y terrorismo fue detenido por acercarse a Maduro durante un acto público. El reportero fue privado de libertad el 29 de agosto de 2018 dentro de la estación Plaza Venezuela de la línea 1 del Metro de Caracas, luego de que con una cámara escondida se metiera a instalaciones del Hospital Universitario de Caracas para mostrar la crisis humanitaria del país. El reportaje, realizado en diferentes sectores populares y en especial en el centro hospitalario, evidencia que no hay agua, incubadoras y máquinas que le garanticen la salud al venezolano, quienes tienen miedo de morir por la falta de insumos médicos y además de ser detenidos o disparados por los funcionarios del régimen, pues es más factible que ingresen armas al país que medicamentos. 2 días después de la detención, exactamente el 31 de agosto de 2018, el Tribunal 13º de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Irani Villafañez, decretó la privativa de libertad contra el trabajador de la prensa de 37 años y fijó la cárcel militar de Ramo Verde como su centro de reclusión, esto a pesar de ser civil, alegando que se debe al nivel de peligrosidad para el gobierno. Actualmente Medina Esaine se encuentra a la espera de que le realicen la apertura del juicio, que fue diferido sin motivo el 5 de diciembre de 2019 para el 30 de enero de 2020. La defensa del caso considera que puede salir en libertad porque no hay pruebas para mantenerlo detenido. Es más, el tribunal le desestimó los supuestos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y lucro indebido de la administración pública.
A Medina lo acusan por el presunto delito de instigación al odio con agavillamiento, por lo que podría pasar más de 25 años detenido según la ilegal Ley contra el Odio creada por la Asamblea Nacional Constituyente. La organización Human Rights Watch, el Comité para la Protección de Periodistas, la organización Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, diferentes personalidades políticas internacionales como el senador de los Estados Unidos Marco Rubio, la exsecretaria de la Unión Europea Beatriz Becerra, la Organización de Naciones Unidas, entre otros, se han sumado al llamado de los familiares y compañeros pidiendo de manera pública al régimen de Maduro desistir de inmediato los cargos absurdos y otorgarle la libertad, pues a medida que pasan los días, al trabajador de la prensa se le deteriora la salud. El reportero gráfico en diferentes oportunidades pidió enviar algunas cartas que se han hecho públicas y en una de ellas resalta lo siguiente: a mis compañeros de la prensa denuncien caiga quien caiga, sea del bando que sea, pues asegura que para la prensa callar es un delito y él afirma que no lo hará. De igual manera, en otra carta escrita a puño y letra por Medina, le pidió a los venezolanos que no tengan miedo. Si yo estoy tras las rejas, sigo luchando por la libertad. Ustedes que están en las calles pueden hacerlo unidos y con más fuerza. Por otra parte, los representantes en Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitaron el miércoles en la mañana la cárcel de Ramo Verde para constatar las condiciones de los presos políticos. Se efectuó una visita especial al Centro Nacional de Procesados Militares Ramo Verde en el marco del plan de trabajo generado por el Memorándum de Entendimiento entre la República y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó en Twitter la Inspectoría General de la Fuerza Armada. La delegación de Bachelet busca constatar si las denuncias sobre las torturas a los presos son ciertas. Bachelet visitó Venezuela el pasado mes de junio. Luego de su visita elaboró un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país que dejó en evidencia la situación vulnerable en la que se encuentran los venezolanos. El informe de 18 páginas acusó al régimen de Nicolás Maduro de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica. El documento también reveló que se registraron ejecuciones extrajudiciales contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad. Por tal motivo, pidió al régimen disolver a la Fuerza de Acciones Especiales, uno de los organismos policiales más temidos por la población. Sin embargo, la recomendación no fue acatada. Durante su visita a Venezuela, la alta comisionada acordó con Maduro dejar a algunos representantes de su oficina en el país para continuar las pesquisas. La cárcel de Ramo Verde, conocida por recluir un gran número de presos políticos, albergó a opositores como Leopoldo López y Antonio Ledesma. Actualmente se encuentran recluidos en ese lugar el fotoperiodista Jesús Medina, los militares de la Guardia Nacional Bolivariana que en enero se sublevaron en Cotiza, Vasco da Costa, William Aguado y José Luis Santamaría, vinculados al ex CICPC Óscar Pérez, los policías metropolitanos Héctor Robay, Arube Pérez, Luis Alberto Molina y el médico José Alberto Marulanda, entre otros. Finalmente, ante la falsa expectativa que ha generado el régimen en torno a la liberación de algunos presos políticos antes de que finalice el año 2019, la diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, expresó que desconoce si existirán dichas liberaciones este mes de diciembre como ha sucedido años anteriores, destacando que el líder del oficialista no tiene ninguna voluntad de liberar a los privados de libertad. Esperemos que la dictadura dé un paso adelante y le permita a la familia venezolana y a los más de 397 presos políticos pasar estas fechas en familia y en libertad. También la parlamentaria resaltó que los militares acusados del golpe azul ya tienen boleta de excarcelación desde hace un mes y aún así permanecen secuestrados en Ramo Verde. No es de extrañar que la intransigencia del régimen los lleve a mantener a estos personajes tras las rejas sin pruebas evidentes, porque inclusive este jueves suspendieron la audiencia del juicio contra Roberto Marrero, informando que continuará el próximo 18 de diciembre. Charity Flores, abogada de Marrero, aseguró a BPI TV que pospusieron la audiencia sin ningún motivo. Resaltó que nuevamente violaron los derechos humanos del líder político a quien no le permitieron el ingreso de sus familiares a la sala. Y así terminamos por el día de hoy. Gracias por su compañía y no olviden seguirnos diariamente. Esto fue Hechos Internacionales.